Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Bien, Diego, ¿cómo te va? Súper bien, un lindo día en cuanto al tiempo. Salió un poco el sol de vuelta que nos hacía falta para la ropa y todo eso. La Sí. parte cotidiana y también un poco la ciudad necesitaba un poco de sol también, me parece. Así es, clima agradable dentro de todo, temperaturas que van a ir bajando nuevamente, pero bienvenidos, bienvenidas a Puntos de Vista. Como ya adelantábamos, hoy queremos hablar de cuál va a ser el futuro de lo que hasta hace unos días conocíamos como la penitenciaría del Buen Pastor. ¿Sabes lo que yo quiero? Que sea todo, que se una con el cementerio y que haya un túnel para choferes del Chaco y hacer una gran plaza que acompañe ahí al cementerio. Me da miedo el túnel. Ahí está. Siempre el palo a la rueda, Fernando. Los periodistas son así. No. A mí me da miedo, porque lo primero que te da miedo es la oscuridad, es un espacio cerrado, en una zona tan transitada. Yo hablo de inseguridad. El lugar realmente es hermoso. Hace mucho que la gente especula que es un lugar que podría tener un uso ciudadano común. Cultural en la iglesia. Ahí, bueno, está al lado de la iglesia, la Recoleta también, pero bueno. Hay una plaza enfrente, o sea, puede realmente ser un lugar muy lindo después del operativo que se hizo, que fue sorpresivo para muchos, que ya estaba teniendo una política de meter menos gente, de sacar personas en realidad de ahí, pero que finalmente fue un gran operativo, que lo hicieron de una manera impecable, hay que decir, no hubo sobresaltos, no hubo problemas, se hizo rápido además, y que termina vaciando la cárcel, parecía algo imposible. Sí, más de 600 mujeres trasladadas, en su gran mayoría, por no decir casi todas ellas, al centro de reclusión de tecnología de avanzada, según explicaban desde el propio Ministerio de Justicia, que va a funcionar en emboscada, separados de la población masculina. Estamos viendo, de hecho, y compartiendo también algunas de las imágenes de lo que era ese operativo de traslado de las mujeres privadas de libertad desde horas del mediodía en adelante, la tarde del domingo. Esto se extendió durante la noche y al día siguiente y en los días posteriores ya tuvimos incluso el recorrido de compañeros, por ejemplo, ayer. Sí. En varias celdas en todo el predio ya completamente vacío. O sea que me gustó leer algunos comentarios porque mucha gente decía así nada, vivían las mujeres. Sí. Porque normalmente pues pensamos que en la cárcel luego tiene que ser un desastre y tiene que estar castigada, y en realidad lo es el lugar para reeducar y rehabilitar a las personas. Sí. Entonces mucha gente ya por lo visto está cambiando también la mirada sobre esto y piensa que tienen que haber condiciones realmente de dignidad para que las personas puedan cambiar si es que están ahí por algún delito, alguna falta que hayan cometido. Totalmente. Ahí estamos viendo las situaciones y por sobre todo el problema generalizado en el cual vivían múltiples problemáticas, decían desde el Ministerio de Justicia, que atravesaba este lugar. Por eso también ya era urgente el traslado de las mujeres antes de que ocurra cualquier hecho lamentable. ¿Cuál va a ser el futuro de este predio? Es lo que muchos se preguntan. Después de 106 años de funcionamiento, hay que decir. Por eso queremos saludar ya también a nuestros invitados, a hacerlos parte de la charla también, al viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel. ¿Cómo le va, viceministro? Gracias. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar, doctor. La verdad que nos sorprendía un poco a todos, así que vamos a hablar de esto también en un ratito y de lo que se viene también. Y también nos acompaña en este caso el concejal de Asunción por la ANR, Miguel Sosa. ¿Cómo le va, concejal? Gracias, bienvenido. Muy buenas noches, Fernanda, Diego, y un gusto estar en su programa. Gracias, concejal, muy amable por estar con nosotros. Y vía Zoom también nos acompaña en este caso el diputado del Partido Liberal, Adrián Billy Baesquen, a quien ya queremos saludar también. Diputado, ¿cómo le va? Bienvenido. Sí, muy buenas tardes para todos. Realmente gracias, Fernanda, Diego, también a los que nos acompañan ahí. Estamos a las órdenes siempre. Gracias, diputado. ¿Usted tiene una idea en particular, diputado, para el predio del Buen Pastor? Sí, con los colegas Raúl Benítez, Joana Ortega y también el diputado Mesa de la ANR, tenemos la idea un poco de que este lugar, que fue un penitenciario, ex penitenciario ahora del Buen Pastor, que se ha convertido en un centro de atención integral para personas que tienen problemas con la adicción. Como bien es sabido, prácticamente hoy existen 90.000 jóvenes de 12 a 25 años que sufren de esta problemática. Esto está relacionado directamente con la delincuencia urbana. Por eso creemos de que ese lugar
sería un lugar apropiado para instalar un centro de atención para la adicción y que sea de atención integral, de forma que pueda ser un lugar útil y pueda dar este tipo de servicio para estar de acuerdo también con lo que establece el Banco Interamericano de Desarrollo, que habla de que las coberturas de salud mental deben de acomodarse, deben de ampliarse de forma un poco a dar atención a esta problemática. Aquí, ¿cuál es la mirada? ¿Podría darse eso, viceministro, que está planteando el diputado? Bueno, la verdad que es una cuestión que escapa de mi competencia. Lo mío es el ámbito de la política penitenciaria, no tanto del destino que le pueden dar a ese inmueble. Eso ya será competencia de otras autoridades. Sí es un inmueble que está a nombre del Ministerio de Justicia y bueno, los destinos que se le podrán dar son realmente infinitos, ¿verdad? Había, no sé si decir problemas, pero está todo titulado, está todo regular, porque aparentemente hay una parte que no, sí, ¿verdad? Recientemente se hizo lo que se denomina la mensura, que es para determinar los límites de la propiedad, porque colinda con otros inmuebles. Entonces, para determinar si esos otros inmuebles colindantes, o mejor dicho, propietarios colindantes, no estarían ocupando parte de lo que es el terreno del Buen Pastor. ¿Podría ser que los vecinos estén ocupando? Podría ser, exacto. Eso está llevando adelante la Procuraduría General. Si eso es el caso, la acción que corresponde es la reivindicación como para recuperar ese espacio. Ok. ¿Cuánta es la dimensión de este lugar? ¿Cuántos metros cuadrados? Un poco más de 1 hectárea. Un poco más de 1 hectárea. Que ya es una dimensión muy importante en esa zona. Pero así como está, viceministro, ¿la infraestructura es inutilizable, se podría decir, o no? Y así como está, es muy riesgoso utilizar ese espacio porque tiene problemas de desagüe cloacal, inundaciones en periodo de lluvia, obviamente toda la estructura está muy derruida, que eso también, como ya advirtió la Dirección de Obras del Ministerio de Justicia, podría generar riesgo de derrumbe. Entonces ya no es un lugar apto como para ocupar, habría que hacer una intervención bastante importante para ponerlo nuevamente en condiciones. ¿Encontraron sorpresas? No, la verdad que no. Pensábamos que íbamos a encontrar también bastante cantidad de sustancias prohibidas, porque de hecho que una vez que se desagotó toda la penitenciaría, entraron los canes detectores de sustancias y lo que se encontró en realidad fue muy poco en comparación a lo que se encontró en Ciudad del Este, cuando fue el operativo Umbral 1. Ahí sí sacó una cantidad muy importante de sustancias. Sí. Es erróneo pensar que, porque sabemos que muchos de los casos, a diferencia a lo mejor de lo de la cárcel de varones, en la cárcel de mujeres escuchamos muchos casos de mujeres que fueron víctimas también, ¿verdad? De esquemas de drogas, de apriete, proxenetismo, en fin. Tiene un poco esa característica la población. Sí, totalmente. Si vamos por porcentaje, aproximadamente entre un 40-45% son solamente mujeres que fueron criminalizadas por la ley 1340, es decir, hechos relacionados a drogas. En ese contexto, si uno analiza los casos, la mayoría es por narcomenudeo, que lo hacen porque son jefas de hogar, madre soltera. Entonces el hecho de vender drogas desde su residencia le permite cuidar a sus hijos y sostener con eso. Y muchas en contexto de violencia, cuando son criminalizadas por el vínculo emocional que tiene con la pareja y es la pareja la que se dedica al tráfico, ¿verdad? Y después muchas mujeres también que de hecho por el contexto en que viven son mucho más vulnerables para ser criminalizadas, ¿verdad? Se tiene contabilizado, volviendo nada más al planteamiento del diputado y de este grupo de hecho de legisladores, había muchas mujeres que estaban en el Buen Pastor con signos de adicción. Sí. Permanente sí. Durante su estadía. Sí. ¿Se tiene más o menos una estadística aproximada? Y mira, tenemos por lo menos claramente individualizado entre 95 a 100 mujeres. Porque antes de esto se hizo una encuesta, sí, que el objetivo es justamente delinear el perfil de la población penitenciaria, en este caso mujeres. En ese momento la población era de 520 y llegamos a encuestar 511, es decir, casi el 100%, con lo cual la muestra fue muy interesante. Se le hizo la pregunta si consumía antes, respondían que sí, y la siguiente pregunta si sigue consumiendo, y la mayoría contestaba que sí seguía consumiendo. Entonces eso era un hecho alarmante, ¿verdad?, para nosotros. Entonces ya con la implementación del COMPLE, donde se destina un módulo específico para todas las mujeres que tienen problemas de consumo,
el abordaje va a ser mucho más específico, el control mejor, entonces van a pasar ahora por un periodo de abstinencia y luego un proceso de deshabituación del consumo de drogas. O sea, el Comple va a funcionar también como una especie de centro de adicción. Es que claro, es que lo que pasa es que el consumo es uno de los factores principales. Si uno analiza los hechos delictivos cotidianos, siempre está detrás el consumo. La mayoría de las personas que están privadas de libertad, varones me refiero, están por hurto, hurto agravado, robo, y todos se dan en un contexto de consumo, ¿verdad? Gente con una baja escolaridad, sin vínculos familiares fortalecidos, sin trabajos formales y con problemas de consumo. Son los que usualmente cometen estos hechos y es lo que, digamos, si nos trasladamos a Tacumbú, son los denominados pasilleros, ¿verdad? Que tienen infinidad de antecedentes, que es muy difícil lograr tener una salida alternativa con ellos por todos los antecedentes que tienen y bueno, el consumo es... Marginal en la cárcel mismo también es marginal la vida diaria. Claro. Y eso es lo que se busca evitar con el nuevo modelo de gestión. Ponerle todos en una misma condición de igualdad, ¿verdad? Porque en las penitenciarías tradicionales se observa todavía, digamos, en la microexpresión de la sociedad, un pequeño sector privilegiado y un gran sector desposeído, ¿verdad? Escuchando todo esto, concejal, lo que dice acá el viceministro, lo que decía el diputado también, ¿cuál es su opinión? Mira, Fernanda y audiencia, primero voy a remitirme a lo que dijo el viceministro, ¿verdad? Sí. De que a buena hora hoy trasladar la cárcel Buen Pastor en otro sitio. La mensura judicial probablemente estamos encontrando con terrenos municipales, no precisamente privados, porque en el caso de Fuerza Armada y otras instituciones, gran parte son terrenos municipales privados. Y dentro de ese contexto también la municipalidad seguramente va a tomar medidas y vamos a evaluar también sobre qué finca está y qué parte es del Ministerio de Justicia y qué nos toca a nosotros, ¿verdad? Y por otro lado, aplaudir y felicitarle al gobierno de trasladar la cárcel, pero yo no estoy de acuerdo con lo que plantea el diputado de sacarle a un sitio donde estaban los presidiarios y hoy convertir otra vez, traerle a los jóvenes que hoy sufren de la drogadicción. Yo prefiero más instalar un centro educativo, centro cultural, proyectarlo algo que le sirva a los jóvenes y especialmente, ¿por qué no pensar ese NPP, SINAFOCAL, toda esa cuestión de prepararle a nuestros jóvenes? Nosotros tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que ir a la prevención, no a la cura, ¿verdad? Y la prevenir significa educación. Tratar de educarle a nuestros jóvenes, preparar y sobre todas las cosas, ¿qué es lo que hoy te pide la ciudadanía? Te pide trabajo y pero no están preparados nuestros jóvenes, ¿verdad? Entonces, trabajos técnicos especialmente. A mí me gustaría que se instale cultura, que se instale CNPP, SINAFOCAL, algo que le sirva a la gente. Y mientras tanto, ¿qué hacemos con los que ya son ahora mismo consumidores de drogas? Pero no podemos dejarlo en la capital. Vemos acá Chacoí, frontera acá cercano, pero no solamente en la capital. Yo le digo con mucha honestidad, yo fui proyectista de la ordenanza de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú. Nosotros no le habilitamos a 4.000 y pico de presos, eso está habilitado para 1.500. Y tampoco, si me remito a Buen Pastor, tampoco está habilitado para esa cantidad de reclusas que está ahí. Entonces tenemos que ser responsables dentro de ese contexto. Y yo como autoridad local, mi idea es de que se convierta en un centro cultural, en un centro educativo. Y vuelvo a repetir, la penitenciaría tiene que salir de la capital, no puede estar la capital. El caso de Tacumbú, nosotros tenemos que convertir en una universidad municipal, por ejemplo, porque el terreno también gran parte es municipal. En este momento no sé si puede tomar la responsabilidad de una universidad como está la capital, pero yéndonos más a Buen Pastor, ustedes ya hablaron de esto en términos políticos, de qué se podría hacer, o es una charla, una inquietud personal, más ya se charló. Estamos conversando entre los colegas concejales, estamos viendo la posibilidad justamente de plantear un convenio con el gobierno, en este caso con el Ministerio de Justicia, de que sea un centro cultural o un centro de capacitación para los jóvenes, pero no el proyecto del diputado, respetando el proyecto del diputado, puede ser en otro lugar, pero no acá en la capital de la República. Si hoy queremos trasladar Tacumbú fuera de la capital, me van a plantear otro proyecto como esa, por lo menos como municipio, no vamos a estar aprobando ese proyecto. A ver, y diputado Billy Baezken, usted que está escuchando también esto, ¿qué opina? Porque muchos saltaron a decir, bueno, es un sitio de mucha afluencia de personas como para
exponer a una población tan sensible también como las personas que son consumidoras de drogas? Bueno, Fernanda, yo respeto mucho la opinión del concejal, también escuché atentamente la opinión del viceministro. Trasladaron a las reclusas del Buen Pastor, pero sin embargo ellos no tienen un plan de qué van a hacer con ese espacio, con esa infraestructura que hoy está. Nosotros nos remitimos, los proyectistas de este proyecto, de esta intención que tenemos, que enviamos la nota al señor ministro. Lo que queremos es un poco que este tipo de infraestructura se pueda aprovechar. No podemos tapar el sol con un dedo, o como diría una correligionaria del concejal y también del viceministro, no se podría tapar el dedo con el sol. Lo dijo al revés, ¿verdad? No podemos escapar de la realidad. La realidad de hoy es que convivimos con gente adicta. Hoy el chespi que vive en tu cuadra, en tu barrio, es la amenaza de todos los días, de que te lleven tu champión, tu ropa, tus cosas, tus electrodomésticos, todos los días. Eso no solamente pasa en Asunción, sino que a lo largo y ancho de la República del Paraguay. Hoy hay mucha gente afectada al tema de las adicciones, que va de la mano directa obviamente con el robo, ¿verdad? Con lo que se está dando. Lo que queremos nosotros es aprovechar esta infraestructura que se tiene y hacer posible que este tipo de centro de atención integral se pueda dar lo antes posible y cumplir con una recomendación que nos da el Banco Interamericano de Desarrollo, que dice que el Paraguay tiene que ampliar su cobertura en cuanto a lo que dice la Ley de Salud Mental. O sea que no podemos escapar de la realidad. Hoy estamos conviviendo en el barrio, Diego. Sí. Por eso los argumentos que hoy esgrimen los que están en el gobierno, tanto nacional como municipal, es escapar de la realidad en el cual estamos viviendo. Y es lo que queremos hacer, que lugares como esto pueda servir para que la gente, para que estos jóvenes, no mayores de 25 años inclusive, puedan acercarse al Buen Pastor y puedan recibir una atención a su calidad, puedan mejorar su calidad de salud y luego puedan reinsertarse dentro de la sociedad. Ese es el objetivo, ese es el planteamiento, y bueno, por lo menos nosotros desde la oposición y también un colega de la bancada de la ANR también suscribió con nosotros este proyecto, esta intención. Por lo menos desde este espacio estamos proponiendo ideas para que la ciudadanía pueda de alguna manera resolver esta situación que tenemos hoy, ¿no? Está bien, pero ustedes, esto va a requerir también charlarlo con las autoridades encargadas de la prevención contra el consumo de drogas, va a requerir seguramente alguna audiencia pública, pero ya es un proyecto, esto ya es un proyecto que está elaborado como tal, o todavía es una intención, diputado. Bueno, la nota fue dirigida al ministro de Justicia, ¿verdad? Está la intención. Obviamente el siguiente paso es, si es que de ser aceptada la propuesta, pasaríamos a expropiar y pasarlo al Ministerio de Salud, que esa institución del Buen Pastor pase a dominio del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, para que el ministerio pueda invertir y pueda convertirlo en un centro de atención de salud integral para las adicciones, ¿verdad? El Ministerio perdón, diputado, el Ministerio de Salud correría con los gastos, o sea, debería destinar un presupuesto para reacondicionar el lugar como un centro de adicciones. Claro, es la institución rectora en el ámbito de la salud, y es la que tiene la competencia como para poder invertir en temas de salud mental, ¿verdad? No hay que olvidar que hospitales están dentro de la capital del país. O sea, no va a ser un lugar en donde van a ir la gente que está adicta y va a ser un aguantadero de adictos. O sea, yo le pido al señor concejal y al viceministro que no lo mire de esa manera. Va a ser un lugar en donde estas personas van a ir a recuperar su salud mental y luego van a ser reinsertadas dentro de la sociedad. De forma gratuita. Claro, por supuesto, como lo establece la Constitución Nacional.
La salud tiene que ser gratuita. Viceministro, no sé si usted ya está en conocimiento si es que este tipo de notas, así como las que han remitido los diputados o alguna otra iniciativa se envió al Ministerio de Justicia sobre el buen pastor. No, particularmente no, porque no iría a mi viceministerio, porque no es algo que es competencia de mi área. Okay. Con respecto, me quiero adelantar nomás con el tema de Tacumbú, ¿hay alguna idea similar? ¿Eso sí que va a generar? Bueno, para mudar Tacumbú necesitamos otra penitenciaría. De ese nivel de... Y sí, Tacumbú se redujo después de Veneratio, importante su cantidad de personas recluidas, ¿verdad? Tacumbú, a diferencia de Buen Pastor, se compró con la intención de construir una cárcel modelo en su momento, ¿verdad? Son aproximadamente 4 hectáreas, entonces está Tacumbú, detrás está Upía y La Granja, ¿verdad? Pero necesitamos otra penitenciaría para poder mudar Tacumbú, efectivamente. Y debería ser por lo menos 3 veces más grande para evitar el hacinamiento. A ver, sí, lo que pasa es que entre las recomendaciones internacionales nos sugieren una mega estructura por el manejo que eso supone. Lo ideal sería una penitenciaría con una capacidad de 500 o como estas modulares que tenemos, que son de 1.235, pero ¿cuál es su ventaja? Es como tener 8 penitenciarías dentro de una, porque cada módulo es independiente. Doctor, y el tema social, digamos, en cuanto a lo que... Porque bueno, Buen Pastor, ni qué decir, ¿verdad? El tema de facilidad para llegar para las familias, contacto también con la gente cercana, ¿no es un poco complicado con emboscada eso? De ese lado se piensa también. Sí, por supuesto, ¿verdad? Como, obviamente emboscada no tiene la misma facilidad de conexión, digamos, como lo tiene la esquina Mariscal López y Chofer del Chaco. O sea, sí, eso es algo que nosotros tenemos en cuenta, más aún porque Emboscada en realidad se está convirtiendo en un lugar donde tenemos, por de pronto ahora, tenemos 4 penitenciarías. La penitenciaría de Antigua, Padre de la Vega, Martín Mendoza y ahora Comple. Y ahí tenemos previsto también, porque está eso en un proyecto, la construcción de otra penitenciaría más. Y no es peligroso, volviendo a lo que usted decía, ¿cómo? Que estén todas juntas. Claro, porque eso facilita, porque también se prevé tener un hospital penitenciario cerca, porque imagínense, claro, básicamente en el futuro podríamos tener 7.000 personas en el conjunto de las penitenciarías que van a estar privadas de su libertad, que obviamente van a requerir quizás de una atención más intensiva en algunos casos. Si bien ahora las nuevas penitenciarías, como me está diciendo con mucho asombro y a la vez alegría nuestra directora de salud penitenciaria, me decía, tenemos casi una UTI, me dice, en la parte de sanidad penitenciaria, ¿verdad? Lo cual eso va a ayudar bastante para no derivar tampoco al sistema público por todos los inconvenientes que eso genera. Pero sí, luego hay que desarrollar esa parte, facilitar, porque va a haber un flujo de personas muy importante en los días de visita que va a requerir ir ahí a visitar a sus familiares, a sus parejas, hijos, etcétera. Claro, viceministro, usted ya dijo, no es ámbito no es competencia suya saber qué va a pasar con este tipo de predios, pero la iniciativa, por ejemplo, aquí del concejal, usted con el conocimiento que tiene en el área, ¿se puede llegar a dar o hacia dónde hay que mirar cuando hablamos de un predio como el que tenemos ahí, el Buen Pastor, que usted conoce bien desde adentro? ¿Cómo qué podría funcionar? Y mira, lo único que yo rescato al Buen Pastor es su valor histórico, ¿verdad? El valor histórico y cultural que tiene. Eso sí se tiene que preservar, ¿verdad? Luego se pueden dar todos los fines que la ley y las reglamentaciones municipales te permitan, ¿verdad? Claro. Por eso, es un ámbito realmente que yo desconozco de qué se puede dar, pero sí lo único, personalmente, si me preguntas, es el valor histórico que tiene. Eso tiene que quedar en la memoria, porque como decimos, es un modelo al cual no queremos volver otra vez. Y es un poco la tendencia hoy, ¿verdad? De ese tipo, el otro tipo de cárceles, digamos, ya. Exacto. Sí. La Buen Pastor tiene una iglesia que se tiene que preservar, digamos, en teoría, ¿verdad? Pero... Sí, de hecho, lo que es la capilla se va a rescatar todas las imágenes, para eso ya se tomó contacto con la Iglesia Católica, porque el traslado de eso no es cualquiera que lo hace, tiene que participar un cura. Monjas ya no hay más allá. ¿Cómo? Monjas no hay más allá. No, eso ya desde la década del 70 ya dejaron de administrar la Casa del Buen Pastor y pasaron a ser administrados por el Estado. Fueron agregando como módulos, así también fue creciendo, ¿verdad? Y fue creciendo de manera desordenada. Es como una casa que de repente tiene un poco de recursos, amplías una parte aquí, pero nada responde a una lógica, ¿verdad? Por eso ahora sí van a una lógica penitenciaria. Esto es como un caserón, o sea, la convivencia, la vida cotidiana dentro del Buen Pastor era como una casa grande. ¿Y tiene riesgo de derrumbe en algún sector? Sí, en algunos yo te diría que sí, ¿verdad? Bastante ahí hay que intervenir,
para problemas asegurar. cloacales también decían las reclusas. Sí, y ese era un reclamo, porque cuando había, en casos de lluvia, rebosaba todo el área cloacal. O sea, la verdad que la insalubridad era terrible, ¿verdad? Terrible. Y eso no se veía, o sea, la ciudadanía no veía, ¿verdad? Entonces... Y el pabellón Amanecer se trasladó tal cual con niños, con niñas. Sí, exactamente, se trasladó tal cual porque se destinó la penitenciaría de Serafina Dávalos, que para los que conocen es un lugar mucho más amigable porque su estructura no es de un régimen cerrado, es más de un régimen semiabierto. No tenés muros, tenés un vallado, tenés mucho verde, tiene una zona de parque para las criaturas. Para los niños. Entonces es mucho más adecuado para tener allí a todas las madres que lamentablemente se ven en algunas circunstancias de estar recluidas. Y ahora son 21 madres. En el Serafina Dávalos están. Serafina, ¿Dónde queda eso? En Coronel Oviedo. Y es mucho más... Es mucho más amplio. Todo más propicio para los niños. Claro, dentro de todo es muchísimo más propicio, porque el Comple no es una infraestructura adecuada para niñas. Una infraestructura mucho más pesada, claro. No, para nada. Queremos seguir hablando de esto, le pedimos si pueden acompañarnos todavía porque tenemos que hacer una pausa. Breve pausa y ya volvemos. 19:38, estamos hablando de penitenciaría, en realidad de Buen Pastor, arrancábamos la charla, pero bueno, el tema nos va llevando a otros lugares también. Claro que sí. En materia operativa, aquí con el concejal, le quería yo preguntar, ¿qué puede hacer la Junta, por ejemplo, de Asunción, ustedes como ediles, la municipalidad en sí? ¿Algún proyecto, algún acuerdo directamente con el Ministerio de Justicia? Usted mencionaba, ¿no? Sí, nosotros tenemos nuestro centro cultural que yo voy a plantear como concejal, voy a socializar con mi colega para convertir en un centro cultural el ex Buen Pastor, ¿verdad? O un centro educativo. No hay que olvidar que la municipalidad tiene el CEMUPE, que es un centro educativo convencional, que hoy estamos trabajando muy bien con el sector privado. Para que el predio completo pase a manos de... Un convenio a través del Ministerio, con el Ministerio de Justicia que pase a cargo de la municipalidad. Porque no hay que olvidar que nosotros tenemos hoy el policlínico municipal cercano ahí nomás del Mercado 4, no le atendemos solamente a la Asunción, le atendemos a todo en general, porque lo que recurre en el Mercado 4, la mayoría son de Central, no son de Asunción, y le atendemos a todo, no le preguntamos si es de la capital o es de Central. Y dentro de ese contexto de cosas, claro que yo voy a socializar como concejal un proyecto para que esto sea un centro cultural o un centro educativo. Nosotros necesitamos educarle a nuestros jóvenes. Y aprovechando la presencia del viceministro, es importante hablar un poco, separar lo condenado con lo que están sustitutivamente de libertad, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que hoy en Tacumbú, en nuestra penitenciaría, la mayoría está mezclada. Hay una ley también muerta que no se aplica en el Paraguay, la ley electoral, que los que no están condenados tienen derecho al sufragio, a votar. Y por otro lado, no hay que olvidar que el Paraguay, esos 12 a 18 mil presos entre mujeres y hombres que hoy están, nosotros tenemos que industrializar nuestra cárcel. El Estado paraguayo hoy agarra el 100% del costo, ya sea en comida, mantenimiento, salud. Pero ¿qué hacen nuestros presos hoy en el Paraguay? Es la pregunta de la ciudadanía que lo hace constantemente, ¿verdad? Por eso es importante imitar lo bueno de otros países como China, que sus penitenciaría está industrializado. Entonces, las industrias que se quiera instalar en las cárceles va a tener la posibilidad de pagar el 50% del salario que hoy un empresario que paga, que no están dentro de la penitenciaría a nivel nacional. Muy importante la reinserción. El viceministro hablaba de que tenemos muchísimos jóvenes que hoy ni siquiera le acepta la sociedad, mucho menos sus familias. Ustedes saben cómo se les llama a los jóvenes, son camboyanos, me animo a decir que a nivel país 2.500 camboyanos que salen de la penitenciaría, no tiene familia, no la acepta la sociedad, roba y entra de vuelta. Camboya dice a los jóvenes que hoy ya no cuenta con el apoyo familiar. Entonces eso es lo grave. Pero nosotros como la capital y como concejal de la ciudad de Asunción, no solamente el Buen Pastor, a mí me gustaría trabajar también con la habilitación de la nueva construcción que va a hacer en la penitenciaría de Tacumbú. No es menos importante que no están habilitados hoy por la municipalidad de la capital. Ojalá que no ocurra nada, pero si hoy hay un accidente, la municipalidad tiene que certificar con su plano aprobado. Ojalá que podamos en el Paraguay podamos trabajar gobierno central, gobierno local, que son las municipalidades. Inspecciona. Y yo hice varias
minuta, que fue aprobado, pero eso tiene que tener acompañamiento de la policía, tiene que tener acompañamiento del ministerio para poder hacer. Nunca se hizo. Operativamente es imposible porque tenemos que tener el acompañamiento del ministerio, Policía Nacional para hacerlo, pero yo me animo a decir que la municipalidad no tenemos los planos aprobados hoy de esta común, mucho menos también, por eso que aplaudo que hoy Buen Pastor salga de la ciudad capital. Y yo como ciudadano, dejando como autoridad local, no quiero que el proyecto del diputado, respetando que es muy bueno, pero no para la capital, teniendo Chacoí, Villa Haye, acá Río Paraguay, aquellos ya miles de hectáreas de terreno, podemos hacer en otra ciudad, no en la capital. Y algún urbanista también que pueda dar una sugerencia, porque a lo mejor se puede hacer un lindo parque, algo ahí aparte de la parte edilicia. Porque el lugar es... El contexto histórico. Sí, parque tecnológico, parque cultural, que hablo de cultura, una construcción que no se puede hoy tocar, y la municipalidad tiene su dirección cultural. Eso vamos a trabajar. El arroyo pasa ahí al costado, ¿verdad? El arroyo pasa al costado. El arroyo pasa, por eso que te digo que yo me animo a decir que gran parte del terreno municipal, ni siquiera de privado. Memoricado hay que limpiar en algún momento también. También, dicho sea de paso. A ver qué dice para ir cerrando también el diputado Billy Vázquez, que nos sigue acompañando vía Zoom, diputado. Sí, gracias Fernanda. Bueno, estoy escuchando atentamente las palabras del concejal, ¿verdad? Que realmente a mí me apena porque no hay que tenerle fobia a los marginales, tampoco a los más pobres. Al contrario, creo que nosotros en el uso de nuestras atribuciones y de nuestras competencias, él como concejal municipal, el señor viceministro también representando al Poder Ejecutivo y en mi caso dentro del Congreso Nacional, tenemos que presentar iniciativas que puedan combatir con este tipo de flagelos que va en aumento. Esto es nuevo, que los chespis, que los adictos vivan en nuestras cuadras y estén de la mano con la delincuencia urbana, es un flagelo que hoy tenemos que combatir. Yo estoy a favor de la cultura, de la educación, del arte, de fomentar eso, pero escuchándolo un poco a él, es como que el hospital neuropsiquiátrico que está sobre la avenida de Venezuela tendría que desaparecer, tendría que moverse también de Asunción. No veamos esto como un posible aguantadero, veamos como una apertura a este tipo de males que afecta a la sociedad y que daría una solución desde el punto de vista de la salud, del servicio de salud pública que tiene que brindar el Estado paraguayo y luego reinsertar al joven a la sociedad, ¿verdad? Yo creo que tenemos que mirar por ese lado y de esa manera creo que tendríamos un país desarrollado y no subdesarrollado como lo que estamos teniendo hoy, ¿verdad? Por de pronto, nosotros aportamos con esto desde la oposición y también colegas como el diputado Mesa, que ha suscrito esta intención que ya hemos presentado ante el Ministerio de Justicia, ante el ministro Nicora, como una vía de solución y también una propuesta ante la desidia del gobierno. El gobierno no sabe qué hacer con el Buen Pastor, sin embargo nosotros de la oposición sí sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer para dar solución a la gente que más necesita. Gracias, diputado, por el tiempo, muy amable, seguimos conversando. El agradecido soy yo. Éxito y saludo a los presentes. Muchas gracias. Viceministro concejal, tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo, pero esta charla da para más y también, por supuesto, queremos ir hablando del tema penitenciario. Muy amable a ambos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, viceministro, también. Gracias, vamos a ver qué es lo que ocurre después de la mensura también. Que se Así mismo, quedamos pendientes para charlar de eso. Sí, señor. Vamos a hacer una pausa. Breve pausa y ya volvemos. Muy bien, seguimos nosotros informando para hablar de esto que fue finalmente aprobado en Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores sancionó la nueva ley antimafia de pagarés. Atención, porque esto regula los embargos de salarios sobre funcionarios públicos. El texto ya está remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y establece límites al descuento compulsivo en los salarios estatales. Pero llama la atención que no incluye expresamente al Banco Nacional de Fomento entre las entidades obligadas por la norma según el texto aprobado. Los descuentos por deudas o embargos salariales para funcionarios públicos no podrán exceder el 50% de sus ingresos mensuales, siempre y cuando
Estos sean autorizados por el trabajador y gestionados a través de asociaciones, cooperativas, mutuales o entidades similares. La propuesta se enmarca en las acciones contra la llamada mafia de los pagarés, un entramado que habría involucrado jueces, casas comerciales y agencias de cobranza para imponer obligaciones abusivas mediante pagarés. Tiene por objeto establecer los límites y procedimientos mediante los cuales el empleado público, funcionario público o de conducción política pueden autorizar que se practiquen descuentos o retenciones directos sobre el salario y las remuneraciones por el servicio personal a cuya percepción tiene derecho, así como establecer los límites al embargo practicable sobre dichos ingresos. Además, el Estado se encuentra en la obligación, desde luego, de velar por las remuneraciones, que las remuneraciones cumplan con el objetivo de lo dispuesto en el artículo 92 y 102 de la Constitución Nacional, que asegure una retribución que permita el desarrollo libre y digno del trabajador que por diversas causas caen en insolvencia por créditos y descuentos compulsivos. Si nos quedamos solamente con las entidades y organismos del Estado como sujetos obligados, eventualmente puede quedar fuera, por ejemplo, el Banco de Fomento, y en este momento el Banco de Fomento es uno de los principales obstáculos para llevar adelante, para que sean efectivas todas las demás medidas que estamos tomando desde la Comisión de la Mafia de los Pagares. También el concepto de cuenta salarial, de cuenta de salarios que se saca del texto del texto de senadores, viene a reforzar esta preocupación, porque la cuenta salarial es la que no puede ser tocada y es la que tiene estos límites. Más información política en esta tarde noche para hablar de una posible reunión de la oposición con el presidente Santiago Peña. ¿Y qué están diciendo en la oposición? Que tienen que estudiar la posibilidad de llevar adelante esta reunión. La bancada opositora aún no definió si va a participar de una eventual reunión con el presidente Santiago Peña. La decisión será tomada en conjunto y solo tras recibir una invitación formal por parte del Ejecutivo. Al respecto, el senador líder Amarilla recordó que el último diálogo político fue un fracaso. Electoral iba a ser producto de una mesa de diálogo, un amplio consenso entre todas las partes, pero a renglón seguido el Partido Colorado nos prohíbe utilizar el padrón nacional para una concertación. O sea, ellos se empoderan del padrón nacional. O sea que esa conversación fue al pedo, digamos, en pocas palabras. Fue inútil esa conversación porque no se cumplió lo hablado con respecto al tema electoral, por ejemplo. Entonces, todos esos temas tenemos que, si es que hay una invitación oficial del presidente de la República, sentarnos a conversar con los demás senadores de la oposición, si es que se participa o no. Porque, repito, en una conversación que hubo hace un año atrás, se comprometieron a no tocar el tema electoral. A renglón seguido aprueban una ley que prohíbe la utilización del padrón nacional, restringiendo la posibilidad de participación de los paraguayos de ir a votar en la interna, restringiendo la libertad es el fondo de la cuestión, porque le prohíbe a los paraguayos votar en la interna que les canta el ánimo, ¿verdad? Porque eso es la participación electoral. Muy bien, vamos cerrando entonces nuestro programa del día de hoy. En instantes ya llega, hablemos de lo que nos pase. Nosotros, por supuesto, volveremos mañana con más puntos de vista, ya en día viernes. Hasta entonces.